Mis queridos papás y mamás, imaginaos por un momento el corazón de vuestro hijo o hija, ese ser maravilloso que está creciendo ante vuestros ojos lleno de sueños, de dudas y de una sensibilidad enorme. Hoy quiero hablaros del corazón en este vídeo. Nunca, por favor, nunca insultéis a vuestro hijo adolescente. No os estoy juzgando. Sé que lo hacéis sin daros cuenta. Pero debéis saber que una palabra hiriente puede doler más que una pedrada y dejar cicatrices para toda la vida. Pensad un momento. Cuando decimos eres un inútil o qué tonto eres, no estamos corrigiendo nada, papás y mamás, estamos rompiendo algo en su interior. El cerebro de un adolescente reacciona igual que si recibiera un golpe físico. Se activa la misma zona del cerebro, la misma zona del dolor, minando su autoestima y dejando huellas profundas de inseguridad, de rabia y de tristeza. Los insultos atacan directamente la autoestima del adolescente. Cuando oyen cosas como eres tonto, o eres torpe, o eres un cobarde, de quien más aman y respetan, o sea, de sus padres, lo creen al pie de la letra. Este es el problema. Su pensamiento concreto lo convierte en un dogma. Yo soy así, un fracaso. Eso es lo que piensa. Poco a poco, su autoestima se desmorona. Se sienten inferiores, inseguros, llenos de inseguridades que les paralizan. Entonces, ya no intentarán conseguir nada, no se arriesgarán, porque cada posible error les confirmará lo que sus padres siempre le han dicho, que es un fracaso. Y el daño no se queda ahí, papás y mamás. Los insultos además minan su identidad profunda, les hacen dudar de su valor, fomentan rabia contenida, culpa y tristeza. En lugar de motivarlos, desmotivan. Dejan de esforzarse en la escuela, en los deportes o en sus pasiones, porque ¿para qué si soy un desastre? Los estudios lo confirman. Los adolescentes insultados frecuentemente desarrollan baja autoestima, ansiedad, depresión y hasta síntomas de soledad o incluso ideación suicida. Imagina a tu hijo por un momento, que debería estar lleno de luz, de alegría. Imagínate apagándose así poco a poco. Duele solo pensarlo, ¿verdad? Y no se trata solo del daño emocional. Los insultos alejan a vuestros hijos. En lugar de conectar con vosotros, crean distancia, os pierden el respeto e incluso pueden provocar agresividad. Tu hijo no cambiará por miedo, eso seguro, sino que se cerrará, ignorará tus consejos y sentirá que tú, su padre o su madre, estás cada vez más lejos de él. Bien, ahora vamos más allá. Vamos a largo plazo, porque las palabras de hoy van a marcar su vida entera. Esos niños que crecen bajo insultos constantes se convierten en adultos arrugados por dentro, es decir, en personas que se sienten inferiores en el trabajo, en las relaciones, cargando una mochila invisible de rabia, de culpa y sensación de incompetencia. Pueden tener problemas crónicos de autoestima, dificultad para confiar en sí mismos, relaciones tóxicas donde repiten patrones de humillación, porque es lo que han aprendido. O peor, se aíslan por miedo al rechazo. En la adultez, esto significa bajo rendimiento laboral, depresión persistente, incluso mayor riesgo de trastornos mentales, como la ansiedad generalizada o conductas autodestructivas. Papás y mamás, he visto historias reales. Adultos que años después lloran recordando, eres un fracaso, que le decía su papá o su mamá. Y eso les impide amar plenamente o perseguir sueños grandes. ¿Quieres de verdad que tu hijo cargue eso para siempre? No, ya lo sé. Mis queridos papás y mamás, los insultos, como hemos dicho, os alejan de vuestros hijos, hacen que os pierdan el respeto, generan rebeldía, enojo, mentiras y peleas constantes. Estos chicos ven a sus padres como al enemigo, no como su refugio, que es lo que debería ser. Y además, ¿qué ejemplo les estamos dando? Si les insultamos, enseñamos que el dolor es la forma de comunicarse, perpetuando así un ciclo de violencia verbal que duele durante generaciones.
Pero mis queridos papás y mamás, la buena noticia es que el poder está en vuestras manos y vuestro amor puede sanarlo todo. En ese momento de furia por las notas bajas, el desorden o las discusiones eternas, párate un momento, respira hondo y mirando a tu hijo a los ojos dile, sé que estás pasando por mucho, cariño. Te amo tal como eres y juntos vamos a salir adelante. Debéis buscar palabras que construyan, no que destruyan. Por ejemplo, eres muy valioso para mi cariño, confío en ti. ¿Qué te pasa? ¿Quieres contármelo? Ese tono cariñoso, esa paciencia tierna, restaura su autoestima, fortalece lazos y les da confianza para volar. Debéis hacerlo como un hábito, practicar la escucha activa, celebrar sus esfuerzos por pequeñitos que sean. Y muy importante, pedirle perdón a vuestro hijo si se os escapa una palabra dura, que puede pasar, no es raro. Por ejemplo, lo siento, cariño, no quise herirte. Eres lo mejor de mi vida. Os aseguro, papás y mamás, que veréis milagros, pero milagros. Vuestro adolescente se abrirá, confiará más en vosotros, rendirá mejor y crecerá seguro, listo para conquistar el mundo sin miedos. Tú eres su primer amor y el más grande amor de su vida, el modelo que imitará. Imagínate dentro de 20 años a tu hijo abrazándote con lágrimas de gratitud. Gracias, mamá, o gracias, papá, por creer en mí. Ese es el legado que debemos dejar a nuestros hijos, papás y mamás. Muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros porfa y darme un like y compartirlo con otros papás. Juntos criaremos hijos fuertes y con un gran corazón. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.